comparto pantalla. Los temas que vamos a desarrollar, vamos a visualizar, son los temas previos que hemos hablado de economía mexicana, economía internacional. Vamos a platicar del índice de precios y cotizaciones. El concepto de índices, precios y cotizaciones es importante que los tengamos. Entonces vamos a definir lo que es el índice de precios y cotizaciones. Si nosotros analizamos, el objetivo es relacionar el Producto Interno Bruto y el IPC, el índice de precios al consumidor. Lo que es el término IPC es el índice de precios al consumidor. Es una medida de precios de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. El IPC está relacionado con la canasta básica. Entonces la canasta básica es la que va a determinar este precio. ¿Cómo determinan qué es la canasta básica o qué es la canasta básica? Se hace una encuesta a través del INEGI en todo el tipo de negocios para conocer el tipo de artículos que normalmente se consumen en cierto país. Se determina la importancia que le dan los consumidores a cierto producto, y en este caso se hace una lista. Por ejemplo, aquí tenemos esta lista de todos los productos que normalmente se consumen en México: maíz, frijol, azúcar, harina, aceite, atún, sardina, etcétera, etcétera. Estos son los productos que determinan qué es la canasta básica de alimentos para México. A partir de esta canasta básica, primer paso, identificamos cuáles son esos productos, cuál es el concepto de la canasta básica. Son esos productos que normalmente se consumen en determinado país, y ahora conocemos los precios de esta canasta básica. Hallamos el costo de esta canasta básica y seleccionamos un año base. Entonces nosotros vamos a tener 2016, supongamos, aquí en este ejemplo, en ese país consumen 4 libras de carne y 2 litros de aceite. Entonces, entre lo que es la libra de carne vale 3 pesos y el litro de aceite vale 1 peso. Entonces, en este país, el primer año tenemos un consumo de la canasta básica. Supongamos 2016 gastan 4 libras de carne que valen a 3 pesos, 2 litros de leche que valen 1 peso. Entonces en el 2016 la canasta básica, que es lo que gastan en promedio en esos productos, son 14 pesos para ese año. Lógicamente los precios van a ir subiendo año con año. 2017 esa canasta básica va a subir un poquito. Supongamos que la carne sube a 4 pesos. Entonces ahora tenemos 4 libras de carne a 4 pesos y 2 litros de leche que subió ahora a 2 pesos. Pues nuestra canasta básica ahora cuesta 20 pesos. Entonces 2018 igual vuelve a subir otro peso la carne, vuelve a subir otro peso la leche. Para el 2018 ya vale 26. Entonces nosotros como economistas determinamos cuál es el año base, donde empezamos a hacer las cuentas. Entonces nuestro año base sería el 14, el año 2016, cuando nosotros pagamos 14 pesos. Es importante que nosotros sepamos de dónde sale esa fórmula matemática para el IPC. Entonces, el IPC lo vamos a calcular, es el precio de la canasta del año actual. Entonces, supongamos que a mí me dicen, calcúlate el IPC de 2018. Entonces, yo agarro la de 26 pesos, el año actual, entre el precio de la canasta año base. Entonces, yo ya determiné que mi primer año es mi año de referencia, es mi año base. Entonces, sería 26 entre 14, en mi año actual, entre mi año base. La división, lo que me resulte, lo voy a multiplicar por 100 y ese sería mi IPC, mi índice de precios al consumidor. Entonces aquí, por ejemplo, está este ejemplo que les acabo de platicar. Entonces, si yo voy a calcular para el 2016, pues mi año actual es el mismo 2016, es 14 pesos. Mi año base, pues es el mismo año que estoy seleccionando, es el primer año que voy a hacer las cuentas, 2016. Entonces sería 14 entre 14 por 100. 14 entre 14 nos da 1, por 100 nos da 100. Entonces el primer año salimos prácticamente en 100%. Siguiente año 2017, el precio actual, que es 20 pesos, ya subieron las cosas, 20 pesos, entre el año base, 14,
por 100. Ahí ya se incrementó el IPC. Si nos vamos ahora al 2018 volvieron a subir los precios, entonces cuestan 26 pesos los precios de la canasta entre el año base por 100, y de esa manera nosotros calculamos el IPC. Es importante que nosotros conozcamos de dónde sale este dato, estas operaciones, este ejercicio base. Prácticamente es necesario que lo conozca un economista y es lo base de las matemáticas financieras. Entonces el IPC lo podemos calcular, pero el IPC también va a ir de la mano de la tasa de inflación. Entonces nosotros vamos a ir analizando IPCs año con año, 2016, 2017, 2018, y supongamos que en el 2017 yo quiero calcular la tasa de inflación. La tasa de inflación del 2017 va a ser la diferencia entre el IPC de ese año, del 2017, menos el IPC del año base. En este caso, sería, mi año base sería del 2016. Entonces, hago la resta de estos dos y lo divido entre el año base. Lo que me resulte de esta operación lo multiplico por 100. Entonces yo aquí tengo el IPC del 2017, que es la tasa de inflación que yo quiera calcular del 2017. Entonces agarro el IPC del 2017, que es 142.9, menos el IPC base, el que yo tomé como referencia inicial, menos 100, entre 100. Hago esa operación, lo multiplico por 100 y obtengo mi tasa de inflación, 42.9%. De esa manera yo voy a poder calcular mi inflación año con año. Entonces, el siguiente ejemplo, tasa de inflación en 2018. Si yo quiero calcular la del 2018, pues agarro el IPC del 2018, que sería 185.7, menos, en este caso sería de mi año anterior, sería 142.9, entre 142.9. La tasa de inflación siempre va a ser del año anterior en comparativa al año anterior. Entonces, agarro la del año anterior, que sería 142.9, que equivale a la del 2017, lo divido entre el IPC del año anterior por 100 y me da 29.9. Entonces recordemos, la tasa de inflación pues es una referencia para determinar la economía de cada país. Entonces vamos a ver a grandes rasgos lo que es la tasa de inflación, lo que nos habla de esa tasa de inflación. Vamos a conocerlo aquí, inflación. Entonces vamos a conocer lo que es la inflación. Inflación. Temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario. Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero esta definición por sí sola no es muy útil si no sabemos primero qué son los precios, de qué dependen y por qué pueden aumentar de manera persistente y generalizada. Entendido de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Señorita, hágame un favor, ¿a cómo las empanadas? Por ejemplo, si en una economía una empanada tiene un precio de 1.000 pesos y una gaseosa tiene un precio de 2.000 pesos, eso quiere decir que el valor de esa empanada es la mitad del de una gaseosa. O lo que es lo mismo, que el valor de esa gaseosa es el doble del de la empanada. Pero como sería muy enredado llevar las cuentas de los precios de las empanadas en términos de gaseosas, de los de las gaseosas en términos de empanadas, y así con todos los bienes de la economía,
Es mucho más fácil poner todos los precios en términos de una unidad común, la moneda. En Colombia la moneda oficial es el peso y por eso los precios se fijan en pesos. Si yo tengo 10.000 pesos para gastar, puedo comprar 10 empanadas de 1.000 pesos, o puedo comprar 5 gaseosas de 2.000 pesos, o cualquier combinación de esos productos que termine sumando 10.000 pesos. Pero ¿de qué depende que un producto tenga un precio más alto o más bajo? Podemos dar la respuesta de una persona del común o la respuesta de una persona especializada como un economista, que en el fondo son la misma respuesta. Una persona del común, por ejemplo, sabe que si hay cosecha de mangos, va a encontrar gran abundancia de mangos en el supermercado y su precio será relativamente bajo. Esa misma persona sabe que si quiere llenar el álbum del Mundial de Fútbol y le falta la lámina del jugador de moda, que es la lámina más escasa, tendrá que pagar un alto precio para conseguirla. La persona del común también sabe que el precio de un producto depende además de que tanta gente quiera comprarlo. Los economistas explican todo esto con dos conceptos muy simples, la oferta y la demanda. Si la oferta de un producto es muy grande, por ejemplo los mangos en cosecha, su precio tenderá a bajar. En cambio, si la oferta de un producto es restringida, por ejemplo la lámina escasa del álbum de fútbol, su precio tenderá a subir. ¿Y qué pasa con la demanda? En este caso la relación es al revés. Si la demanda por un producto es muy alta, por ejemplo la demanda por sombrillas en una tarde lluviosa, el precio de las sombrillas tenderá a subir. En cambio, en una época de clima seco, la demanda por sombrillas tiende a bajar y el precio también se va para abajo. Ese es el caso del ejemplo que está pasando en México, ¿no? Del limón. El limón es una fruta que es saludable, que te ayuda para evitar la gripe, entonces hay alta demanda, entonces por eso los precios suben. Pero no nos desviemos del tema. Decíamos que la inflación es un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial y tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio de los mangos. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. De esta manera, si uno dice que una economía tiene una inflación de 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva en 10% durante ese año. De la misma manera, si la inflación en un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica en un año. Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Ese es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, en el África, que en el año 2008 tuvo una inflación tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, como por ejemplo los de Brasil, Argentina y Perú en los años 80. Colombia también ha tenido periodos de gran inflación, como por ejemplo los de la Guerra de los Mil Días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el aumento de los precios alcanzó un promedio anual de 390%. Afortunadamente, en los últimos tiempos, la inflación en Colombia ha estado bajo control, sobre todo después de que la Constitución de 1991 estableció la independencia del Entonces Banco de la la República. inflación, en otras palabras, nos van a dar el porcentaje de esa tasa, de esa canasta básica. Entonces vamos a ver este otro video que nos va a hablar un poquito de la macroeconomía, del IPC. En este video vamos a ver la definición del IPC y un ejercicio para calcular. Es el ejercicio que ya determinamos. Vamos al siguiente. Para conocer un poquito más de la inflación, vamos a hablar del IPC, inflación en México. Carlos Rivera, te saludo con muchísimo gusto, ya lo digo, vamos a hablar de economía, hemos estado hablando, hemos dado noticias sobre la inflación que alcanza niveles pues que no se habían visto en 20 años, pero también hay otras cuestiones económicas, otras noticias que vale la pena analizar. Carla, adelante. Hola Sergio, muy buenas tardes. Sí, como mencionas, bueno, esta semana nos enteramos de esta noticia para nada alentadora sobre la inflación que registró la primera quincena de noviembre de este año. Si revisamos el histórico de la inflación que registra el INEGI, podemos observar que hace 20 años, en el año 2001, en la primera quincena de enero de ese año, se registró el máximo histórico de la inflación en nuestro país con un 8.37%. Después, en abril de ese año,
tasas de inflación de las economías emergentes. The Economist analizó 42 países emergentes y México tuvo la séptima peor variación de inflación. Registró una fluctuación de los precios generales del 6% anual en septiembre, solo por debajo de países como Egipto, que tuvo un alza del 6.6%, de Rusia, que ahí vemos en pantalla, del 7.4%, Pakistán 9%, Brasil 10% y Turquía y Argentina con un 19 y un 51% respectivamente. Oye, ¿qué podemos esperar para el cierre de año? Es decir, ¿cuál es el pronóstico? Estamos ya prácticamente pues acabando 2021. ¿Cuáles van a ser las cifras? Esa tendencia, esa cifra que se mostró fue la tendencia que se inició al año. México llegó a un 9%, superó lo que es esa cifra después de 20 años y se mantuvieron también los países a nivel mundial, pues es una cifra que afectó a todos los países. Otro concepto que también es importante reconocer, los CETES son métodos de inversión, los UDIs también son métodos de inversión. Nos falta reconocer el concepto de inflación. Vamos a regresarnos tantito. De la inflación en México. Vamos a conocerlo un poquito más a fondo. El secretario de Hacienda Gabriel Llorio pronosticó que México entrará al 2022 con una posición fiscal sólida, pero ante la inflación que avanza en todo el mundo, señaló que eventualmente deberán tomarse decisiones de política monetaria y fiscal. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, lanzó una advertencia porque los actuales niveles inflacionarios, dijo, no se habían visto en las 2 décadas más recientes. Esto nos va a llevar a que todos tenemos que trabajar por el lado de la oferta. Esto significa que vamos a tener que crear una agenda que esté enfocada a la desregulación, a la simplificación, a eliminar, a reducir los costos asociados a... Recuerden que el IPC va a depender de la oferta y la demanda, entonces ahí nos está planteando la estrategia. A los aparatos productivos, muchos de estos costos también están generados por la corrupción. Al participar en la 49ª Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, dijo que la recuperación económica, no solamente en México, sino a nivel global, es una realidad. En tanto, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, advirtió que México enfrenta el problema de mayor inflación de los últimos 20 años, producto de una combinación de choques de oferta y demanda y cambios en los patrones que ha sido difícil de entender. Pero la parte que más preocupa es realmente el componente subyacente, que primeramente estaba estancado en un rango de 3.5 a 4 y a partir de marzo-abril de este año se ha ido con una clara tendencia al alza. Ahorita en el mes de octubre, que es nuestro último dato, es 5.2, pero casi es un hecho que va a llegar a 5.6 o 5.7 ya para noviembre, cerrando el año en niveles, yo diría ya bastante cercano a 6. Estamos empezando, y ahora sí, a ver un fenómeno de un aumento generalizado en los precios. En el tema del empleo, consideró que en el último trimestre del año se registrará una tasa positiva. Sobre la recuperación económica, dijo que después de la baja en el tercer trimestre, entonces es directamente proporcional qué tanto se produce en un país, qué tanta oferta, qué tanta demanda, dependiendo de los productos básicos, vamos a tener esa alza en la inflación. Otro concepto, también es importante analizar el Producto Interno Bruto, lo vamos a buscar, Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto pues también nos va a dar una referencia de lo que es la repartición de esa riqueza en cierto país. Entonces vamos a analizarlo. Índice de precios, cotizaciones. Los UDIs. Y nos vamos al Producto Interno Bruto. 16.
Recordemos que dentro del Producto Interno Bruto vamos a tener el ingreso per cápita. El ingreso per cápita es el término que nos va a dar una idea de cuánto se reparte esa riqueza. Entonces el Producto Interno Bruto también es otro elemento importante a analizar. Lo vamos a visualizar. Este capítulo es el primero del curso de macroeconomía básica. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Cómo se mide? ¿Qué factores determinan el Producto Interno Bruto? La definición lo vamos a determinar. El PIB es el Producto Interno Bruto, que en otras palabras es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. Es lo que produce un país en cierto periodo, o lo que hasta cierto punto llega a consumir ese mismo país. Ahora separemos por partes esta definición. Referirse al valor total de la producción significa que en la medida del PIB se incluyen todos los bienes y servicios posibles de ser medidos, aunque hay algunos productos como las drogas o servicios domésticos que son muy difíciles de medir. De bienes y servicios porque el PIB no solo mide el valor de todos los bienes como autos o casas, sino también mide los servicios y los bienes que tenemos en este país. De un auto solo se tiene en cuenta el valor final del automóvil, el motor solo sería un bien intermedio. De un país porque por ejemplo la producción de una empresa norteamericana ubicada en España hace parte del PIB español. Y por último en un periodo determinado. Para facilitar su medida y analizar su crecimiento es necesario delimitar el periodo de tiempo durante el cual se producen los bienes y servicios. Normalmente se mide de forma trimestral o anual. Después de haber definido detalladamente el PIB, veamos cómo se mide. Una de las herramientas es por medio de esta fórmula. El PIB es igual al consumo más la inversión más los gastos de gobierno más las exportaciones menos las importaciones. Esta fórmula es importante, qué tanto consume un país, qué tanto tiene de gasto público ese país, qué tanto exporta y qué tanto importa ese país. Son factores importantes del Producto Interno Bruto. El consumo son los bienes y servicios que son comprados por familias y empresas para su consumo final. Por ejemplo, ropa, televisores, una bebida o una visita médica. La inversión es el total de las compras hechas normalmente por las empresas en equipos de capital o máquinas para producir más bienes. Por ejemplo, un computador, una nueva máquina o inventarios de cualquier insumo. Ahí sería la inversión privada, lo que inviertan las empresas para poder generar esos productos. Los gastos del gobierno son los gastos de las administraciones públicas en bienes y servicios. Aquí se incluyen los salarios de los funcionarios públicos, la construcción de una escuela, computadores o la organización de un evento público. Aquí se excluyen el pago de las pensiones o los seguros de desempleo porque no hay intercambio de servicios. Si analizamos la política actual 2022, el gasto público está limitado porque manejan un concepto de austeridad. Entonces, mientras manejes un concepto de austeridad, si tú inflas este valor de gasto público, gasto del gobierno, lógicamente se va a inflar el Producto Interno Bruto. Exportaciones aportan positivamente. Entre más exporte un país, más incrementa su PIB. Por el contrario, las importaciones son bienes traídos del exterior, por lo que disminuyen el PIB del país importador. Esta diferencia es un factor importante. ¿Qué tanto exporta el país y qué tanto importa el país? Hay muchos países que nada más importamos o hay países que también se dedican a exportar, entonces tenemos que generar ese equilibrio. No debemos de llegar a una cifra negativa que solamente estemos importando. También el país debe de producir y debe de exportar. Por ejemplo, supongamos que un habitante del país compra un celular fabricado en Estados Unidos. El valor del celular cuenta como consumo, pero se resta como importación. Entonces realmente no está afectando el PIB. Dicho de otra manera, si las exportaciones de un país son 10 millones y las importaciones 9, lo que realmente se contabiliza en el PIB es 1 millón, correspondiente a las exportaciones netas. En conclusión, si sumamos todos estos valores, tenemos el PIB de un país o una región. Es importante conocer como economistas todos estos factores del Producto Interno Bruto: consumo, inversión privada, gasto del gobierno, exportaciones en relación a importaciones, que es la resta, para poder determinar el Producto Interno Bruto. Recordemos, el Producto Interno Bruto es una creación norteamericana
fundada en 1940, si mal no recuerdo, allá en Nueva York, para medir el grado de riqueza, el grado de economía de un país. Espero que este video te haya sido útil. Si tienes Entonces vamos a analizar lo que es el ingreso per cápita. Ya nos queda poco tiempo. Ingreso per cápita es el índice o el indicador que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Miden la riqueza de ese país y la dividen entre los habitantes de ese país. Ese es el ingreso per cápita. Es un cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe en promedio cada uno de los habitantes. Y si este país tiene tanta riqueza, entonces lo vamos a dividir esa riqueza, el ingreso per cápita, el Producto Interno Bruto lo dividen entre la población total. Lógicamente, si esa población incrementa, pues el ingreso per cápita va a disminuir. Si el Producto Interno Bruto disminuye, pues también vamos a tener un ingreso per cápita. Esto es en teoría, ¿no? En teoría es lo que se reparte de riqueza por cada uno de los habitantes del país. Pero si analizamos, hay ciertos países que van a tener ciertos millonarios. Entonces, donde hay millonarios en un país, significa que la riqueza no está bien distribuida. Entonces, el ingreso per cápita puede estar relacionado positivamente con la calidad de vida de los habitantes de un país. Mientras uno gana un salario mínimo de 150 pesos y con eso sobrevive para todo el día, pues otro está ganando posiblemente 50,000 pesos en ese día. Entonces ahí también es interesante preguntarse si ese ingreso per cápita, si realmente nos determina esa repartición de riqueza. Realmente pues la confiabilidad está en duda. Entonces el ingreso per cápita pues en teoría determina la riqueza de cada habitante del país. Fue un año complicado para todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus. Con ella, la interrupción de actividades comerciales provocó daños económicos en casi todos los países. En el caso de los latinoamericanos, todos se vieron afectados. Y aunque muchos empiezan a recuperarse lentamente, la riqueza y los niveles de vida entre cada país de Latinoamérica han tenido algunas variaciones. Primero, es importante aclarar qué es el PIB per cápita y qué nos dice de cada país. Para medir la riqueza de una nación, se suele usar como referencia el famoso Producto Interno Bruto, PIB, que nos da cuenta de los bienes y servicios que posee un país. En cambio, para medir el nivel de vida de sus ciudadanos, el dato más usado suele ser el Producto Interno Bruto per cápita. Este es el indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para obtenerlo, se divide el PIB de dicho territorio entre el número de habitantes. Ahora sí, estamos listos, comenzamos. Entonces ahí nos aparece una lista de los países y lo que produce cada país y lo que exporta cada país. Entonces es importante analizar un análisis a conciencia. Realmente México está produciendo algo, que estamos exportando, que estamos importando. Eso es lo que nos va a dejar en teoría en desventaja en el Producto Interno Bruto, y en consecuencia el ingreso per cápita se va a ver afectado. Realmente la política en México está bien desarrollada para que todos equitativamente recibamos esa riqueza. Hay que preguntarnos y ver el grado de confiabilidad. Yo a principio de cuentas pues diría, pues si hay millonarios, entonces significa que tenemos problemas con la economía. Este es un repaso de matemáticas financieras. Recuerden los conceptos a aprender. No sé si